seres que le ayudan a encontrar esa verdad, que le ayudan a orientarse, de acuerdo con su desarrollo, de acuerdo con sus posibilidades, les dan verdades. Al ser primitivo, son verdades sencillas, sin complicaciones, que le muestran cuál es el bien y cuál es el mal. Y se ofrecen premios y se ofrecen castigos para ayudar al hombre a su comportamiento correcto y a evitar el mal. Pero en la medida que se van desarrollando esas civilizaciones, encontramos entonces mensajes mucho más complejos, mucho más difíciles para el ser humano, pero que están a su alcance. Y encontramos entonces nosotros esas grandes culturas en donde aparecen seres gigantescos como Zoroastro, como Krishna, como Buda, como Jesús, que le enseñan al ser humano a comportarse correctamente en el mundo. Pero lo encontramos nosotros también en nuestros pueblos. Tenemos nosotros a Boachué, a Bochica, a Viracocha, a Quetzalcóatl, grandes seres por todas las culturas americanas. Jamás ha estado el hombre solo. Por lo tanto, la religión es un camino para el conocimiento de aquello que es trascendental. Debemos ponerle entonces nosotros atención, no solamente a la religión en la cual nacimos, lo cual es muy importante, sino también tratar de conocer cuál ha sido el mensaje de esos otros grandes seres en otros pueblos, puesto que a través de las distintas religiones se están estudiando los mismos conflictos, las mismas dificultades, los mismos problemas de todos los seres humanos, pero vistos desde distintos ángulos. Y eso entonces enriquece al individuo. Si nosotros decimos mi religión es la única verdadera y no quiero saber nada más de las otras, nos metemos en una especie de muralla, nos encerramos en ella y nuestro conocimiento se estanca. Pero si tenemos mente abierta y somos capaces de percibir la belleza a través de esas otras culturas, de esas otras religiones, nos enriquecemos y la visión de nuestra propia religión se engrandece. Por lo tanto, uno de los objetos de estudio en la sociedad teosófica es el de las religiones, comparadas con el objeto de encontrar esa verdad. Pero la sociedad teosófica hace ese estudio de una manera especial. El estudio comparado de religiones se ha hecho muchas veces, pero generalmente con un objetivo: demostrar que la religión mía está en lo cierto y que los demás están equivocados. Y se ven las diferencias, que generalmente están en lo secundario, en lo accesorio, no en lo fundamental, en los ritos, en las ceremonias, en qué clase de templo se hace una adoración y cómo se debe hacer esa adoración, si es en una mezquita, si es en una iglesia y así sucesivamente. La sociedad teosófica nos ayuda a hacer el estudio comparado de las religiones, tratando de encontrar lo que es fundamental en todas ellas. Todas las religiones suponen un creador, por lo tanto eso es fundamental. Suponen una naturaleza eterna del ser que no muere cuando desaparece el cuerpo físico, esa naturaleza espiritual. Y por lo tanto en eso coincidimos todos. Todos buscamos un acceso a ese ser creador, a ese ser que ha querido manifestarse. Buscamos entonces ese contacto. Eso es fundamental. Así se hace el estudio comparado de religiones en la sociedad teosófica. Pero la religión tiene sus limitaciones. Estudia aquello que es subjetivo,
aquello que es correspondiente a la naturaleza espiritual del ser, esencialmente. Pero no está interesada, o no es su campo, el de las ciencias físicas. En eso comete errores, como cuando un grupo religioso quiere establecer dogmas en relación con el hecho científico de si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Eso no es su campo. Está el campo de la ciencia. Los científicos también son buscadores de la verdad. Están tratando de encontrar la verdad dentro de las cosas. Pero su campo es el campo físico. Su campo es aquel de la experimentación, aquel que pueden medir, probar y llegar a unas conclusiones en un medio experimental. También a través de ello vamos acercándonos nosotros a la verdad. Pero es también un campo limitado. La ciencia está trabajando en ese medio físico que es el único que puede comprobar y medir. Pero la ciencia ha hecho aportes extraordinarios. Con esa seriedad en la búsqueda de la verdad, encontramos un desarrollo tecnológico del cual estamos nosotros ahora disfrutando. Especialmente a través de los últimos siglos, y en este en especial, ese desarrollo de la ciencia ha sido acelerado extraordinariamente. ¿Y está basado en qué? Está basado en el descubrimiento por parte de la ciencia de las leyes naturales. El científico sabe que todo en el mundo está regido por leyes y que si él sigue la ley obtendrá buenos resultados. Hay las leyes de la química, las leyes de la física, leyes por todas partes, de la mecánica, leyes del comportamiento de la luz. Todo está regido por la ley. Es un gran aporte al pensamiento del mundo en la búsqueda de la verdad. El científico ha encontrado que no es un esclavo de la ley. Él sabe que puede moverse con inmensa libertad para obtener sus resultados si sigue las leyes naturales. Pero que si va en contra de esas leyes naturales, los resultados van a ser siempre diferentes. Si en el campo, por ejemplo, de la química, él quiere obtener algún elemento especial como el agua, por ejemplo, entonces él tiene que tomar oxígeno e hidrógeno en determinadas cantidades, tenerlos a una determinada presión, a una determinada temperatura, y siempre que haga ese experimento obtendrá agua. Si lo hace de otra manera, no la va a obtener. Los resultados no serán los que quieren. Y así entonces él investiga, trabaja, se desarrolla en infinitos campos, pero dentro de la ley. Las leyes naturales van a ser también objeto de nuestro estudio en este curso, pero van más allá de lo que muestra el científico. Ese científico que tiene tan buenos resultados en su campo, fracasa como cualquier individuo corriente en sus relaciones afectivas, en su familia, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, con sus amigos. Y tenemos nosotros ese mundo desastroso de unas pésimas relaciones sociales. Porque supone que el mundo físico es un cosmos regido por la ley. Y parece como si el mundo del sentimiento, el mundo del pensamiento, fueran un caos, donde cualquier tipo de resultados puede obtenerse porque no existen leyes. Pero la teosofía nos muestra
que tan exactas como son las leyes del mundo físico, son las del mundo del sentimiento, del pensamiento, del espíritu. Otro camino para el descubrimiento de la verdad, además de la religión y de la ciencia, es el de la filosofía. La filosofía procura que el hombre entienda quién es y cuál es su relación con el mundo que le rodea. Y podríamos decir que hay un cuarto camino, el del arte, puesto que no solamente a través de la mente se desarrolla el ser, sino también a través de su sensibilidad, a través del corazón. Y la observación, la práctica, la vida en el campo de la belleza le van a ayudar al encuentro de esa verdad. Tenemos nosotros entonces, y vamos llegando a puntos fundamentales, como les decía al principio, para ese descubrimiento de la verdad y de algo que el ser, sin saberlo, es decir, intuitivamente, percibe. Es una intuición la que él tiene de que hay algo superior que ha sido su causa y su origen. Es la idea de Dios. Démosle el nombre que queramos. Dios como causa. Y el pensamiento teosófico es un pensamiento espiritualista, naturalmente. ¿Qué sucede con la idea de Dios? No hay sino dos posibilidades. O Dios existe o no existe. Es decir, la posición del ateo que dice Dios no existe, o la posición que ha tenido la mayoría de los seres y la que nos han traído esos grandes seres, fundadores de esas grandes religiones, en que nos hablan de la existencia divina. Quisiera leerles algunos apartes de una columna del padre Alfonso Llano, sacerdote jesuita, que escribe todos los domingos alrededor de muchos temas. Y hace poco tiempo escribió una que tituló No hagamos más ateos, de las cuales tomo algunos extractos. Nos dice el padre Llano esto: el ateísmo, tal como hoy lo conocemos, es en gran parte un fenómeno que surgió por reacción frente al cristianismo. Antes de Cristo existía propiamente el paganismo, una mezcla de ausencia de Dios y de creencias en ídolos, pero no propiamente rechazo de Dios. El cristiano pone a Dios en el tapete, y así fue como se produjo el fenómeno ateo. Había que pronunciarse frente a Dios, a favor o en contra. Niega a Dios quien está interesado en que no exista. Esa puede ser una posición. Dios no existe porque no me conviene para mi vida. Es más cómodo vivir sin Dios. O quien se encuentra con cristianos de bajos quilates, con cristianos poco humanos, poco sensatos, incluso fanáticos y absurdos. La Iglesia viene aprendiendo lecciones muy duras, pero necesarias a través de todo este milenio que está terminando. Algo pasó entonces que perdió el sentido común y se volvió en parte fanática y hasta cerrada sobre sí mismo, sobre todo a partir de la Reforma protestante. Dio palos de ciego en las cruzadas, en la Inquisición, en el Renacimiento, con el rechazo de muchos descubrimientos y avances de la ciencia, las artes y filosofía. Hombres de la talla de Giordano Bruno, de Galileo, Darwin, Nietzsche, Freud, Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita también, y otros muchos, sufrieron la incomprensión y el rechazo de parte de muchos hombres de la Iglesia.
Y lamentablemente estos palos de ciego fueron contribuyendo a dejar dispersos en la historia